La vejez es una etapa inevitable para todos, pero cada persona la vive de forma diferente. La astrología puede ilustrar cómo cada persona transita esta etapa, destacando las cualidades que se fortalecen con el tiempo. Cada signo del zodiaco posee su propia energía y rasgos, que evolucionan de forma única con la edad, haciendo de la vejez una experiencia única para cada uno. Los Capricornios son reconocidos por su férrea determinación y resiliencia. Su tenacidad, ética de trabajo y resistencia los impulsan a establecer y alcanzar metas sin descanso. Este enfoque impulsa su éxito, pero también puede hacerlos rígidos ante los desafíos. Disciplinados, serios y orientados a los resultados, los Capricornio suelen priorizar el logro sobre el descanso. Pero ¿qué sucede cuando alcanzan sus metas y el esfuerzo se ralentiza? ¿Cómo se desarrollará este periodo para quienes están acostumbrados al movimiento constante, quienes prosperan gracias al progreso y la superación personal? Los Capricornio, conocidos por su fuerza y autosuficiencia, llegan a la vejez con una sabiduría adquirida con esfuerzo. Sin embargo, el envejecimiento aún puede sorprenderlos. Aquí, examinaremos cómo sus rasgos firmes moldean sus últimos años, cómo la disciplina, la madurez y la perseverancia les ayudan a afrontar el envejecimiento con gracia. Exploraremos el impacto de estas cualidades en su salud, relaciones, finanzas y paz interior, descubriendo qué le espera a Capricornio en este capítulo y cómo puede convertirlo en el más gratificante hasta la fecha. Para Capricornio, la vejez no es solo una inevitabilidad biológica, sino una fase transformadora donde sus rasgos adquieren una nueva profundidad y emergen facetas inesperadas. Su naturaleza pragmática y seria influye en su visión del envejecimiento. Aunque muchos lo temen, Capricornio lo ve como una etapa natural, una para la que están preparados. Para ellos, es una oportunidad para finalmente perseguir pasiones postergadas, profundizar en la sabiduría acumulada y refinar su comprensión de la vida. Impulsados por el crecimiento continuo, Capricornio encuentra claridad y propósito en la vejez, explorando nuevos horizontes, a menudo espirituales. Cada experiencia vivida, cada adversidad y cada triunfo se convierte en una fuente de fortaleza. Envejecen con serena aceptación, valorando su trayectoria y extrayendo lecciones para mejorar sus vidas y guiar a otros. La estabilidad siempre ha sido la piedra angular de Capricornio, construida meticulosamente durante décadas. En la vejez, este anhelo de seguridad da sus frutos, brindándoles confianza en su hogar, sus relaciones y sus finanzas, una paz excepcional que muchos nunca alcanzan. Aún así, Capricornio sigue esforzándose, ampliando sus conocimientos y nutriendo su espíritu. Para ellos, la vejez no es un fin, sino una plataforma para una reflexión más profunda, reevaluar su propósito y disfrutar de las recompensas de su trabajo. Salud física y madurez. La resiliencia de Capricornio brilla en su vitalidad física, que a menudo supera a sus compañeros. Su enfoque disciplinado y responsable se extiende a la salud, lo que les da una ventaja. Naturalmente resistentes, mantienen la energía y la resistencia hasta bien entrada la edad, con cuerpos aparentemente preparados para la resistencia. Pero esta fortaleza tiene un precio. Su adicción al trabajo puede provocar estrés crónico, problemas articulares o tensión cardiovascular. Para preservar la salud, Capricornio debe aprender a equilibrar el esfuerzo con el descanso, optando por actividades más suaves como el yoga, la natación o las caminatas. El manejo del estrés, mediante la meditación o las aficiones, se vuelve crucial. Con un autocuidado consciente, sus años dorados pueden estar marcados por el vigor y la armonía. Mundo emocional. El panorama emocional de Capricornio en la vejez refleja la sabiduría de su vida. Su naturaleza pragmática los prepara para las realidades del envejecimiento. No lo temen ni lo idealizan. En cambio, lo aceptan como un paso lógico, valorando la experiencia por encima de la fugaz juventud. La autodisciplina les ayuda a mantener el equilibrio, y los años de independencia hacen de la soledad una fuente de fortaleza, no de soledad. Sin embargo, mantenerse conectados con sus seres queridos sigue siendo vital. Prácticas como escribir un diario, meditar o estudiar filosofía profundizan su introspección,
mientras que los lazos familiares los consolidan. Para Capricornio, la plenitud emocional reside en equilibrar la soledad con relaciones significativas. Finanzas. La perspicacia financiera de Capricornio garantiza la estabilidad en la vejez. Su planificación cautelosa y estratégica da sus frutos, permitiéndoles jubilarse con confianza. Las inversiones en propiedades o activos seguros subrayan su preferencia por la seguridad. Incluso en la jubilación, muchos Capricornios se mantienen activos, encontrando propósito en proyectos o mentoría. Para disfrutar plenamente de su riqueza, deberían darse el lujo ocasional de disfrutar de placeres como viajes, aficiones o comodidades, equilibrando la frugalidad con la alegría. Relaciones. Aunque reservado, Capricornio aprecia los lazos profundos con su familia y amigos de toda la vida. En la vejez, estos lazos se convierten en su pilar fundamental. Puede que no busquen ayuda abiertamente, pero saber que sus seres queridos están cerca les brinda consuelo. La calidad, sobre la cantidad, define su círculo social, y actividades como clubes o voluntariado los mantienen comprometidos. Aprender a aceptar el apoyo con generosidad enriquece aún más sus relaciones. Filosofía y espiritualidad. Con la edad, Capricornio cambia su enfoque del éxito material a las cuestiones existenciales. Explora las tradiciones, la meditación o la filosofía, buscando verdades atemporales. El diario, el peregrinaje, las imágenes o prácticas de gratitud les ayudan a encontrar el sentido. Para Capricornio, la vejez es una cumbre espiritual, un momento para sintetizar la sabiduría y abrazar la profundidad de la vida. El legado y la mentoría de Capricornio. A medida que los Capricornio envejecen, su rol como mentores se vuelve cada vez más importante. Sus décadas de experiencia los posicionan como guías naturales para las generaciones más jóvenes, ya sea en su familia, comunidad o círculos profesionales. Los Capricornio no solo ofrecen consejos, sino que brindan sabiduría estructurada, estrategias prácticas y una presencia firme en la que otros pueden confiar. Esta mentoría no se trata solo de transmitir conocimientos. Es una forma para los Capricornio de consolidar su propio legado. Se enorgullecen de ver sus principios y ética de trabajo reflejados en aquellos a quienes han influenciado. Para ellos, la enseñanza es una extensión de su disciplina de toda la vida, una forma de asegurar que sus esfuerzos perduren más allá de sus años. Sin embargo, los Capricornio deben ser conscientes de no imponer sus altos estándares con demasiada rigidez. Su instinto de exigir la excelencia a veces puede eclipsar la necesidad de paciencia y adaptabilidad. Aprender a ser mentores con firmeza y compasión les permite dejar una huella positiva y duradera. El desafío de desacelerar. Una de las mayores pruebas para los Capricornio al envejecer es aprender a abrazar la quietud. Toda su vida ha estado marcada por el movimiento, objetivos, plazos y progreso constante. En la vejez, cuando el ritmo se ralentiza naturalmente, al principio pueden experimentar una sensación de inquietud o irrelevancia. Esta transición requiere un cambio de mentalidad. Reconocer que la productividad no se mide solo por el rendimiento, sino por la reflexión, la presencia y los momentos de tranquilidad que nutren el alma. La jardinería, la lectura o incluso la mentoría pueden convertirse en nuevas formas de trabajo que satisfacen su necesidad de propósito sin el agotamiento de sus primeros años. Los Capricornio que dominan este equilibrio encuentran una profunda paz en la simplicidad. Una rutina matutina, una casa bien cuidada o una taza de té bien preparada pueden convertirse en rituales tan significativos como cualquier logro profesional, reconectando con pasiones olvidadas. En su juventud, muchos Capricornio dejaron de lado sus aficiones o actividades creativas en favor de responsabilidades prácticas. La vejez ofrece la oportunidad perfecta para retomar estos intereses abandonados, ya sea la pintura, la música, la escritura o la artesanía. Participar en estas actividades no es solo un pasatiempo, es una forma de autorreconciliación. Un Capricornio que alguna vez descartó el arte como improductivo podría descubrir que dibujar paisajes le brinda una alegría meditativa que nunca antes se había permitido. Este despertar creativo puede suavizar sus facetas pragmáticas, aportando calidez y espontaneidad a sus últimos años.
enfrentando la mortalidad con pragmatismo y aplomo fieles a su naturaleza. Los Capricornio abordan la mortalidad con un realismo lúcido. Son menos propensos a negar la inevitabilidad del envejecimiento o a perseguir vanos intentos de juventud. En cambio, se preparan, organizan asuntos, documentan deseos y se aseguran de que sus seres queridos reciban lo necesario. Esta practicidad, sin embargo, no excluye una reflexión más profunda. Muchos Capricornio aprovechan este tiempo para reflexionar sobre su impacto, perdonar viejos rencores y expresar viejos sentimientos a la familia. Su fuerza reside en hacerlo sin melodrama. Una conversación sencilla y honesta tomando un café puede cargar con el peso del amor no expresado de toda una vida. El don de la sociabilidad selectiva. Si bien los Capricornio valoran la soledad, también prosperan en reuniones pequeñas y significativas. Una cena íntima con amigos de toda la vida o un debate semanal en el club de lectura alimenta su intelecto y satisface su necesidad de conexión. Prefieren las interacciones con sustancia a la charla superficial, asumiendo a menudo el papel del oyente sabio o del narrador que comparte lecciones aprendidas con esfuerzo. Para evitar el aislamiento, pueden programar reuniones regulares con la familia o revivir viejas tradiciones, llamadas dominicales a sus nietos, cartas navideñas o incluso enseñarle alguna habilidad a un familiar más joven. Estos momentos se convierten en los pilares emocionales de sus últimos años. La sabiduría de las estaciones. La naturaleza cíclica de Capricornio. Los Capricornio, regidos por Saturno, comprenden la vida en estaciones. Donde otros ven la vejez como el final, ellos la reconocen como otro giro en la rueda, un momento en el que las semillas de sus esfuerzos de toda la vida finalmente dan fruto. Su ambición juvenil se transforma en una cosecha diferente. La serena satisfacción de ver sus principios validados por el tiempo, sus consejos buscados y su presencia valorada por su influencia estabilizadora. Esta conciencia estacional les permite apreciar cada etapa sin aferrarse al pasado. Un Capricornio que una vez ascendió rápidamente en la escala corporativa podría ahora encontrar la misma alegría al ver cómo un retoño que plantó hace décadas se convierte en un árbol robusto. ¿Su lección para los demás? La verdadera maestría no reside en resistirse al cambio, sino en discernir su ritmo. El arte de delegar, liberar el control con gracia. Para los Capricornio, envejecer supone una prueba crucial. Aprender a confiar en los demás las responsabilidades que siempre han asumido. Ya sea traspasar el negocio familiar a un sucesor o permitir que un hijo se encargue de los asuntos del hogar, esta transición pone a prueba su arraigada autosuficiencia. Quienes la superan con éxito lo hacen replanteando la delegación no como una rendición, sino como mentoría en acción. Llegan a comprender que empoderar a otros es la máxima validación de su labor vital, la prueba de que sus sistemas y valores los sobrevivirán. La clave está en liberarse del perfeccionismo. Un suéter doblado que no cumple con sus estándares se convierte en un pequeño precio por el regalo de la responsabilidad compartida. El humor como aliado inesperado. Contrariamente a su reputación de serios, los Capricornio maduros suelen desarrollar un ingenio irónico y autocrítico. Donde antes ocultaban sus vulnerabilidades con estoicismo, ahora pueden bromear sobre olvidar nombres o ir más despacio, no como quejas, sino como insignias de autenticidad ganadas con esfuerzo. Este humor desarma a los demás y desarma su propia rigidez, creando espacio para la conexión. Su risa lleva el peso de la experiencia. Se han ganado el derecho a reírse entre dientes de las absurdeces de la vida tras décadas de afrontarlas de frente. Anécdotas sobre tropiezos de juventud, cuando creía saberlo todo, se convierten en herramientas de enseñanza envueltas en calidez, conectando generaciones a través de la humanidad compartida. La paradoja de la paciencia. Irónicamente, el signo conocido por su resistencia a veces lucha con el lento ritmo del envejecimiento. Un Capricornio que esperó años un ascenso puede enfurecerse ante una cita médica retrasada. En este caso, su trabajo espiritual reside en distinguir entre la paciencia productiva, esperar a que las semillas germinen, y la tolerancia estancada, soportar un maltrato. ¿Su solución? Aplicar su famosa disciplina para cultivar la quietud interior. Sesiones de meditación cronometradas, rituales metódicos de té o contar las respiraciones durante la frustración.
Abordan la atención plena con la misma dedicación estructurada que antes aplicaban a sus objetivos profesionales. Con el tiempo, descubren que el verdadero poder no reside solo en la perseverancia, sino en elegir cuándo no reaccionar. Posesiones materiales, del estatus al sentimiento. Sus posesiones más preciadas, el reloj de calidad, la casa bien cuidada, pasan gradualmente de ser símbolos de éxito a ser portadores de recuerdos. Ese maletín de cuero no es solo un accesorio, es testigo de décadas de encuentros e hitos. Los Capricornio a menudo se convierten en archivistas inesperados, preservando objetos no para exhibirlos, sino como conexiones tangibles con su historia personal. Esta transición les permite finalmente disfrutar de la riqueza sin culpa. El mismo pragmatismo que los impulsó a ahorrar ahora les da permiso para usar, abrir esa costosa botella de vino, encargar un retrato o financiar la educación de un nieto. Su relación con el dinero se suaviza, pasando de nunca es suficiente a suficiente para compartir, enfrentando los arrepentimientos, el método de Capricornio. Al revisar sus vidas, los Capricornios son menos propensos a los melancólicos ¿qué hubiera pasado si? Que al análisis estratégico. Si se arrepienten de haber trabajado demasiado, no solo se lamentan, sino que crean sistemas para evitar que las generaciones más jóvenes repitan el error. Su expiación es activa, enmendando con hechos en lugar de palabras, ya sea estableciendo tradiciones familiares o donando anónimamente a causas que antes ignoraban. Este enfoque transforma el arrepentimiento de una carga en combustible. Un concierto perdido de la infancia con su hija se convierte en entradas de primera fila para su recital de piano de la mediana edad. Una amistad abandonada se honra iniciando una reunión anual. Para Capricornio, la redención siempre es práctica, la sacralidad de la rutina. Mientras que otros podrían resistirse a la estructura en la jubilación, los Capricornio prosperan con ella, pero el énfasis se desplaza de la productividad a la nutrición. Su ritmo diario podría incluir 7 de la mañana, café con un diario, no solo listas de tareas, sino reflexiones. 10 de la mañana, 1 hora de propósito, mentoría, voluntariado o desarrollo de habilidades. 3 p.m., descanso total. Una siesta no es pereza, es recargar las pilas. 6 p.m., reunión familiar o correspondencia. 9 p.m., repaso del día con gratitud. Estos rituales se vuelven sagrados, no solo por lo que logran, sino por la continuidad que brindan. Un baluarte contra la imprevisibilidad de la vida. Preparando la salida. El proyecto final de un Capricornio. Siempre planificadores, muchos Capricornio tratan su propia mortalidad como un proyecto que deben gestionar. Pueden organizar álbumes de fotos con pies de foto escritos a mano, redactar cartas para hitos futuros, la boda de un nieto, una crisis familiar, organizar documentos con precisión clínica, contraseñas, testamentos, incluso preferencias funerarias, encargar conmemoraciones prácticas, como fondos para becas o la reparación de infraestructura comunitaria. Esto no es morbosidad, es su máximo acto de responsabilidad. Al liberar a sus seres queridos de cargas, extienden su cuidado más allá de su vida. El mensaje es puro Capricornio. Me he encargado de esto, así que puedes concentrarte en vivir. Epílogo. La sombra de la montaña. En la mitología, Capricornio se representa a menudo como la cabra marina, una criatura que trepa desde las profundidades acuáticas hasta las alturas montañosas. En la vejez, completan este viaje. Tras haber navegado por las corrientes emocionales de la vida, se mantienen firmes como las cimas, proyectando largas sombras de influencia. Su presencia se convierte en una fuerza silenciosa, menos orientada a dirigir y más a encarnar. Las generaciones más jóvenes quizá no siempre sigan sus consejos, pero recordarán su ejemplo, cómo se levantaban al amanecer incluso sin una oficina a la que ir, cómo su apretón de manos nunca se suavizaba, cómo podían encontrar una solución antes de que otros terminaran de quejarse. Para Capricornio, esta es la alquimia definitiva. Convertir toda una vida de esfuerzo en algo tan intangible como un legado, tan esencial como una roca firme. Su vejez susurra la verdad que siempre han sabido, que el tiempo, cuando se le da con intención, no es un enemigo,
sino el colaborador más fiel de todos. La alquimia de la experiencia, el renacimiento tardío de Capricornio. Al entrar en la Edad Dorada, los Capricornio experimentan una transformación notable. Sus experiencias acumuladas comienzan a cristalizar en algo mucho mayor que la suma de sus logros. No se trata simplemente de la jubilación, es el surgimiento de lo que podríamos llamar el renacimiento Capricornio, un período en el que su pragmatismo de toda la vida florece inesperadamente en una profunda creatividad y profundidad espiritual. El artista interior inesperado. Debajo de la austeridad exterior de cada Capricornio se esconde una fuerza creativa reprimida. En su juventud, esto podría haberse manifestado solo en hojas de cálculo perfectamente organizadas o planes de negocios impecablemente estructurados. Pero en la vejez, liberados de las limitaciones de la productividad convencional, muchos Capricornio descubren talentos artísticos latentes. El excontador que comienza a fabricar exquisitos relojes de madera, cada engranaje colocado con precisión matemática. El abogado jubilado cuyas novelas históricas, cuidadosamente investigadas, finalmente se publican. El soltero empedernido que transforma su huerto en un intrincado paisaje zen. Lo que hace única la creatividad de Capricornio en la vejez es su combinación de disciplina e imaginación. Su arte no se basa en el desenfreno, sino en la maestría. El mismo impulso que antaño forjó sus carreras, ahora se canaliza hacia el perfeccionamiento de las técnicas de acuarela o el aprendizaje de la guitarra clásica. Para ellos, la creatividad se convierte en otra forma de construir un legado. El pragmático espiritual. El viaje espiritual de Capricornio en la vejez sigue un camino claramente práctico. Es poco probable que se unan a ashrams o busquen gurús exóticos, pero podrían desarrollar una práctica diaria de meditación con un ritmo preciso, abordar la oración como un diálogo estructurado en lugar de una adoración extática, estudiar textos religiosos con el mismo rigor analítico que antes aplicaban a los contratos legales. Su don único es hacer que el misticismo sea práctico. El diario espiritual de un Capricornio no contendrá vagas reflexiones, sino listas numeradas de ideas con aplicaciones prácticas. Se convierten en el místico con los pies en la tierra, aquel que puede explicar cómo un koan zen se aplica a las inversiones en bolsa, el cuerpo como proyecto final. Siempre artífices de su propio destino, los Capricornio envejecidos suelen tratar su salud física como un sistema complejo que debe optimizarse. Los encontrarás. Seguimiento de la biometría con la misma intensidad que antes reservaban para los informes trimestrales, abordando la fisioterapia como una campaña militar. Si hago estos 37 ejercicios a diario, recuperaré la movilidad total en 6 meses. Investigando la ciencia de la longevidad con rigor académico. Su reto reside en compaginar este enfoque sistemático con la autocompasión. Aprender que algunos dolores no se pueden superar solo con fuerza de voluntad. La paradoja de los abuelos. En la dinámica familiar, los Capricornios suelen sorprender a sus familiares convirtiéndose en abuelos inesperadamente indulgentes. La misma persona que crió a sus hijos con disciplina espartana podría ahora consentir en secreto a sus nietos con caprichos calculados con precisión. Un helado por visita mantiene el cariño sin consentir. Convertirse en el archivista familiar, creando elaborados álbumes de recortes que documentan cada hito. Ofrecer una sabiduría sorprendentemente tierna durante las crisis, con consejos suavizados por décadas de retrospectiva. Esto no es inconsistencia, sino la integración de su severa naturaleza saturnina con la sabiduría de la edad. Han aprendido que el amor también requiere un cultivo cuidadoso. El legado curado. Fieles a su estilo, los Capricornio no dejan su legado al azar. Podrías encontrarlos creando testamentos éticos detallados que transmiten valores, así como objetos valiosos, orientando sistemáticamente a sus sucesores en sus campos, estableciendo tradiciones familiares con la precisión de los estatutos corporativos, un toque particular de Capricornio. Escribir cartas personales para abrir en futuros cumpleaños, cada una con consejos específicos adaptados a las etapas de la vida previstas. El ascenso final. Al ponerse el sol en su extraordinario viaje, los Capricornio más sabios logran algo extraordinario. Aprenden a simplemente ser. La cabra montés finalmente descansa en la cima,
mirando atrás al camino recorrido con silenciosa satisfacción en lugar de una ambición incansable. Su lección final, aprendida a lo largo de toda una vida de esfuerzo, es quizás la más sorprendente, que el verdadero éxito no se mide en lo que has acumulado, sino en lo que te has convertido. Y en esto, la vejez de Capricornio se convierte en su logro más magnífico, una obra maestra tallada no en piedra, sino en el tiempo mismo. Epílogo. La luz de luna de Capricornio. Si su juventud transcurrió escalando bajo la intensa luz del sol, su vejez se despliega bajo la suave luz de la luna. Las mismas aristas que antaño abrían camino entre la competencia, ahora reflejan una luminiscencia más suave, aún claras, aún fuertes, pero radiantes con una calidez que solo el tiempo podía revelar. Este es el triunfo final de Capricornio. Erigirse como monumento y mentor, la estructura de su vida ahora adornada con la hiedra de la sabiduría, ganada con esfuerzo.